Este punto es bastante fácil, solo hay que saber hacer el punto bajo, punto simple tunecino y puntos altos. Y los puntos altos van repartidos en determinados sitios, pero siguiendo el patrón no hay ningún problema. Este es el patrón. En rojo se indica dónde hay que hacer los puntos altos. Lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo y vamos a empezar. El número de cadenetas necesario es múltiplo de 16 y se puede hacer además 2 más para los bordes. En el patrón también se explica qué puntos hay que repetir y cuántas vueltas. Empezamos con un punto alto. Como es el primer punto de la vuelta, vamos a hacerlo un poco especial. Echamos hebra y en la primera cadeneta, en la del primer punto, soltamos el ganchillo, sacamos hebra y cerramos las 3 que tenemos en el ganchillo. Bien, y ahora hacemos 7 puntos sencillos. Y ahora otro punto alto, hebra, ganchillo, sacamos un bucle y cerramos 2 anillas del ganchillo. Y seguimos hasta el final, con punto bajo. Normal. La vuelta de cierre, esta y todas, es la normal. Se cierra 1, 2, de 2 en 2 anillas del ganchillo, que en realidad es cerrar un punto. En el siguiente tenemos un punto y en el siguiente punto alto. Hebra y punto alto. Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Punto alto, punto bajo normal y punto alto. Y punto bajo hasta el final. Tercera vuelta, 2 puntos bajos normales, el primero que es el del borde, el segundo y punto alto en la siguiente barra vertical. Y ahora 3 puntos bajos o simples y punto alto. Otros 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y punto alto. El punto bajo hasta el final. Cuarta vuelta, 3 puntos bajos, tenemos 1, 2, 3, punto alto. Un punto bajo y punto alto. Y ahora 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y punto alto. Y hasta el final punto bajo.
Siguiente vuelta, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y punto alto. Y ahora 7 puntos bajos. Y punto alto. Y punto bajo hasta el final. Aquí no se nota el punto porque me quedo hacia atrás. Hay que procurar que queden bien hacia adelante para que formen el relieve. Vamos dibujando así, así y así. Cerramos. Vamos a hacer una última vuelta, ya ves cómo se va formando el dibujo. En vídeo no se aprecia tan bien como en natural, pero se van formando las diagonales. Y en realidad podría seguir y seguir, pero es solo seguir el patrón y entonces no tiene mayor dificultad. Vamos a hacer una última vuelta. Aquí 3 puntos bajos, 2, 3, punto alto, ponerlo así hacia adelante y 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y punto alto. Un punto bajo y punto alto. Y bajo hasta el final de la vuelta. Y ahora cerraríamos normal. Bueno, ahora empezamos a abrir así. Hicimos esto, esto y sería simplemente seguir el patrón para conseguir este dibujo. Como ya os dije, el patrón podéis descargarlo desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.